bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Y nada, hoy sí que vamos ya a hablar del álgebra de Lie. Pero antes, dejadme deciros una cosa que se me olvidó decir en el capítulo anterior, que es la potencia de escribir las matrices de rotación, o si queréis, los elementos del grupo, de forma exponencial. Porque si os acordáis, dijimos que el grupo SO3 era un conjunto y una operación, pero normalmente no se dice nada de la operación porque se habla del producto ordinario de matrices, ¿vale? O sea que esto es un abuso del lenguaje. Pues bien, recordad que el grupo SO3 lo definíamos como matrices 3×3, tales que la matriz transpuesta por ella misma daba la identidad y que el determinante de esas matrices es 1. Y entonces lo bonito de representarlo en forma exponencial es que esto se puede demostrar muy fácilmente. Vamos a empezar por esta propiedad. Para demostrar esto, vamos a empezar por este ejemplo. Imaginad que tenéis la exponencial de una matriz, ¿vale? Esto es una matriz. Y quieres decir, oye, si yo quiero hacer la traspuesta de e elevado a una matriz, ¿esto qué es? Bueno, a lo mejor así no lo sabemos bien lo que es, pero si expresamos la exponencial según su definición, que es la identidad, más la matriz, más 1 partido 2 factorial, la matriz al cuadrado, etcétera, etcétera, y transponemos todo esto, claro, como se cumple que una matriz más otra matriz transpuesta es lo mismo que A transpuesta más B transpuesta, es decir, que la transpuesta de una suma es suma de transpuestas, pues entonces, ¿esto cómo se queda? Pues la transpuesta de I, que se queda exactamente igual, la transpuesta de A más 1 medio 2 factorial, y ahora la transpuesta de A al cuadrado, es decir, de A por A, etc. Pero recordad que hay que invertir el orden, que en este caso se va a quedar igual porque son la misma matriz, y se transpone las dos. O sea que queda la A transpuesta al cuadrado. Y si hiciéramos lo mismo con A al cubo o con A a la cuarta, etc., va a pasar lo mismo. O sea que fijaos que utilizando la definición de exponencial de una matriz, lo que nos va a salir es directamente que la transpuesta de e elevado a una matriz es e elevado a la transpuesta de esa matriz. Lo voy a apuntar por aquí. Perfecto. Pues dicho esto, ¿qué será entonces la transpuesta de R? Pues será e elevado a la transpuesta de el número real A por B1 más el número real B por la matriz B2 más C por B3 y todo esto transpuesto. Pero esto es igual a la transpuesta de un número se queda exactamente igual y además el número conmuta con una matriz, por tanto el número se queda igual. Y fijaos que la transpuesta de B1, como que es una matriz antisimétrica, como ya vimos en el capítulo anterior, pues esto nos va a quedar menos B1. Y aplicamos la misma historia para los siguientes términos. Perfecto. Por lo tanto, si multiplicamos R transpuesta por R, ¿qué nos va a salir? Pues E elevado a todo esto por e elevado a todo esto, pero con el signo más, tal cual lo tenemos aquí arriba. Entonces tenemos e elevado a una matriz por e elevado a una matriz. Y alguien podría estar tentado de decir, oye, e elevado a una matriz por e elevado a otra matriz es lo mismo que e elevado a la suma de las matrices. Y la respuesta es que no, en general no. Esto solo va a ser cierto si, vamos a poner un si A y B conmutan. Esto es un teorema. Por lo tanto, conmuta esta matriz de aquí y esta conmuta. Bueno, supongamos que momentáneamente, llamamos a esta matriz PP. Pues está claro que esto es menos PP. Por tanto, vamos a ver si PP, o si queréis, menos PP con PP, conmuta. Y efectivamente conmuta porque menos PP por PP, esto es menos PP al cuadrado, menos PP por menos PP. Pero este menos con este menos es más y queda P al cuadrado menos P al cuadrado 0. Por tanto, sí que conmuta. Y entonces, si conmuta, podemos sumar los exponentes y al sumar menos PP más PP nos queda la matriz 0 y E elevado a 0 nos da la identidad. Bueno, recordad que esto es la matriz 0. Estrictamente tenemos que escribirlo mejor así. Y por tanto, E elevado a la matriz 0 es la identidad. Así que tenemos demostrado esto y fijaos que se hace en un momento de nada. Pero imaginaos si tuviéramos que hacerlo con, acordaos,
con esta matriz súper complicada que habíamos partido. Por tanto, ya tenemos demostrado que estas matrices de aquí cumplen esto y el determinante también es muy fácil. Solo hay que recordar una propiedad que es la siguiente. Si tenemos e elevado a una matriz y queremos calcular el determinante de esa matriz, pues resulta que esto es e elevado a la traza de esa matriz. Esto no es muy difícil de demostrar, pero no lo voy a hacer ahora. Mira, lo voy a poner como ejercicio. Ejercicio. Demostrar que el determinante de e elevado a una matriz cualquiera se puede expresar como la exponencial de la traza de esa matriz. Y acordaos que la traza de una matriz es la suma de la diagonal. La suma de los elementos de la diagonal. Por ejemplo, si tuviéramos e elevado a 1, 2, 3, 4, pues el determinante de esta matriz sería e elevado a 1 más 4, que es precisamente la suma de los elementos de la diagonal, o sea, e elevado a 5. ¿Vale? Pues aquí tenéis un ejercicio, no es muy complicado de demostrar, así que espero vuestros ejercicios. Pues bien, si aplicamos esto ahora a nuestra matriz, entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la traza de esta matriz y se cumple que la traza de la suma de dos matrices es lo mismo que la traza de una matriz más la traza de la otra matriz. Y también se cumple que la traza de un cierto número por una matriz es ese número multiplicado por la traza de la matriz. Si usamos estas dos propiedades, entonces esto al final nos queda e elevado a por la traza de la primera matriz más, y lo mismo con los otros términos. Pero resulta que mirando estas tres matrices, la traza es 0 en todas ellas. Así que entonces tenemos e elevado al número 0, que es 1. Y por tanto conseguimos demostrar que el determinante es 1. No solo es extraño y tiene una cierta belleza el poner una matriz como la exponencial de otra, sino que además tiene múltiples ventajas como la que estáis viendo. O sea que si no sois fans de los grupos de Lie, yo creo que ya tendréis que estar apuntándoos al club de los fans de los grupos de Lie. Vale, esto era una cosa importante porque este tipo de cosas va a ser el pan nuestro de cada día cuando hablemos de grupos y por tanto quería hablaros de esto. Luego, la otra cosa importante es que tal como están definidas estas matrices, como os dije, son antisimétricas, porque si cogemos cualquiera de ellas y la transponemos, da menos ella misma. Vamos a poner, por ejemplo, la 1, por ejemplo. Pero también vale con la 2 y con la 3. Vale, pero lo que nosotros queremos en mecánica cuántica, y como ya hemos hablado bastante de mecánica cuántica y también en esta lista de reproducción, ya sabéis que las matrices que generalmente se usan son matrices que sean hermíticas o autoadjuntas. Y recordad que una matriz es hermítica si la conjugada y transpuesta coincide con ella misma. Conjugado significa cambiar donde haya una i, se cambia por menos i. Por ejemplo, esto ya hemos hablado, pero bueno, lo repito rápidamente. Imagina que tenéis 1 y menos 2 y más 2, por ejemplo. Y queréis calcular la conjugada y la transpuesta. Bueno, primero vamos a conjugar. El conjugado de 1 se queda igual porque es un número real. La i la cambiamos por menos i. El menos 2 es un número real, se queda igual. La i la cambiamos de signo y el 2 se queda igual. Y ahora hace falta transponer. 1 menos i pasa a ser una columna y menos 2 menos i más 2 pasa a ser esta otra columna. Y entonces lo que hace muchas veces la gente, en vez de poner asterisco y transpuesta, se han inventado un signo equivalente. Esto creo que ya lo he dicho un montón de veces, pero bueno, es una daga, una especie de cruz, ¿no? O sea, una cosa así, una cruz. ¿Vale? Pues m daga significa esto, la transpuesta conjugada. Bueno, pues en este caso, si borramos esto y lo ponemos con la notación típica de todos los libros, pues la transpuesta conjugada sería esta. Pues bien, si resulta que la matriz transpuesta conjugada o la matriz daga coincide con ella misma, entonces eso se llama o se dice que es una matriz hermítica o autoadjunta. Ya veis que esta no coincide consigo misma, por tanto esta no lo sería. Y de hecho las Bs tampoco son
hermíticas porque como estas matrices B son reales, pues la matriz daga, o sea, es decir, si yo calculo B1 daga, primero lo que hago es conjugar, pero como aquí no hay ningún número complejo, se queda exactamente igual. Y si lo transpongo, pues entonces cambia de signo. Por tanto, no es hermítica, porque debería dar B1 ella misma, no menos B1. Pues bien, cuando nos encontremos con matrices antisimétricas, hay un truco muy útil para convertirlas en matrices hermíticas. Y el truco es el siguiente. Decimos, a ver, nosotros queremos que esto permanezca intacto porque la matriz de rotación tiene que ser esto y no otra cosa. Entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este número intacto, pero a la b vamos a multiplicarlo por i. Pero claro, si multiplicamos por i, tenemos que volver a multiplicar por menos i para que es como si no hubiéramos hecho nada. Porque i por i es menos 1, que con este menos es más. O sea, esto es una forma complicada de poner un 1, que es como no hacer nada. ¿Vale? Y hacemos lo mismo con las otras dos. Vale, vamos a sacar factor común esta menos i. ¿Y qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar a multiplicado por i y b1. Pero vamos a llamar j1, lo vamos a llamar i b1. Y lo mismo con las otras dos. Por lo tanto, aquí en vez de poner i b1, pues ponemos j1. Y hacemos lo mismo con las otras. Es decir, que de momento hemos reexpresado lo que teníamos originalmente por esto. Entonces, dado que lo del inicio es real, porque A, B y C son números reales y las matrices B1, B2 y B3 también son reales, luego esto, aunque aparezca una I aquí, también es real en su conjunto. Pero eso no es lo más importante. Bueno, es importante, pero lo más importante es que ahora con esta definición resulta que todas estas matrices son hermíticas. De hecho, voy a ponerlo. En vez de menos 1 y 1, aquí tendremos menos i e i, porque la hemos multiplicado por i. Al igual que esta, que será 1 y menos 1, pues será i y menos i, y aquí menos i, i. Y ahora estas matrices las llamamos, que son otras, claro, j. Y ahora, en vez de escribir lo que teníamos antes, escribimos la otra forma equivalente. Vale, vamos a ver cómo se transforma las reglas de conmutación. A ver, por ejemplo, empecemos con B1, B2. B1, B2, el conmutador, por definición es B1 por B2 menos B2 por B1 y vimos que daba B3. Vale, vamos a coger esta ecuación y vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por i, que es como no hacer nada. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque esas dos i's, una de ellas la podemos poner al lado de B1, la otra la ponemos al lado de B2. Esto seguro que os suena porque esto lo he hecho varias veces en el curso. Y lo mismo con estas dos i's. Y haciendo esta tontería, resulta que nos damos cuenta que esto es lo que hemos llamado J1, esto es lo que hemos llamado J2, etc. Es decir, que J1 por J2 menos J2, J1 es I, J3. O sea que el conmutador de J1, J2 es I veces J3. Y si lo queremos hacer en general, o sea, si hiciéramos los otros dos conmutadores, bueno, todos los demás conmutadores posibles, podemos agruparlos todos como diciendo, bueno, si aquí pones la I y aquí pones la J, entonces te va a salir I veces I, epsilon, I, J, K. Y aquí nos dará K. Y esto es lo que vamos a sustituir aquí. Muy bien, pues ya lo tenemos preparado para deciros lo que es un álgebra de Lie. Y de hecho, dejadme quitar esto un momento. Luego ya lo conectaremos. Pues bien, imaginad que tenemos un grupo de Lie, de manera que tendremos unas matrices M que cumplen las propiedades de un grupo de Lie con la multiplicación.
Bueno, supongamos que para ese grupo de Lie en concreto tenemos unos cuantos generadores. Normalmente se utiliza en teoría cuántica de campos al menos la letra T para los generadores. Y en vez hay libros que ponen, pues por ejemplo, T1, T2, T3 y T4, por ejemplo, ¿no? Si tuviera 4 generadores. O también se puede poner los índices arriba, T1, T2, T3, etc. Depende del libro, pues los pone arriba o abajo, e incluso es muy probable que yo indistintamente los ponga arriba y abajo, pero no cambia el signo ni nada. No es que sea como los índices Lorentz, que si son tipo tiempo o tipo espacio cambia el signo o no, nada de eso, es simplemente por comodidad. Es decir, poner T1 arriba o abajo es exactamente lo mismo para el 1, para 2, para 3, para todos los generadores. Entonces, si tiene unos cuantos generadores, vamos a poner, por ejemplo, desde T1 hasta Tn mayúscula, por ejemplo, pues eso significa que esta matriz la vamos a poder poner como e elevado a menos i, un cierto número que, por ejemplo, podemos poner a sub 1 por el generador T1, venga, lo voy a poner arriba, el índice, más otro numerito real a sub 2, el A1 también es real, T2, etcétera, hasta llegar a n. Por supuesto, estas T's, Is, son matrices que pueden ser 3×3, 4×4, 2×2, o sea, no tienen por qué ser n por n. Es decir, podríamos tener, por ejemplo, un grupo que tuviera 3 generadores, pero que las matrices fueran de 8×8, por ejemplo, o de 127×127. ¿Vale? Esto es importante. El número de generadores no determina el orden de las matrices. Esto ahora no se ve evidente seguramente, pero espero que se vea evidente a medida que pasen los minutos. Entonces, esto de forma simplificada también lo podemos poner como exponencial de menos i a j tj. Y es por eso que es útil, porque recordad que aquí podemos aplicar el criterio de Einstein, que nos dice que índices repetidos, uno arriba y otro abajo, significa suma. Si queréis podemos poner un paréntesis. Esto y esto es dos formas de poner lo mismo. Pues bien, ya tenemos nuestro grupo de Lie y el álgebra de Lie se define a partir de un grupo de Lie. Por cierto, déjame apuntar que estas AJ son números reales. Bueno, perdón. Y que estas TI son matrices hermíticas. O sea que la respuesta conjugada de esa matriz da ella misma. Bueno, hay que decir que se puede definir un álgebra de Lie sin necesidad de hablar de ningún grupo de Lie. Lo que pasa es que normalmente el álgebra de Lie se suele utilizar en el contexto de un grupo de Lie. Vale, pues vamos con la definición y luego hacemos algunas aclaraciones importantes y algún ejemplo. A ver, estrictamente un álgebra de Lie es un espacio vectorial. Usualmente se utiliza sobre el cuerpo de los complejos, o sea que se utilizan números complejos por ahí en medio para entendernos. Pero no solo es un espacio vectorial, sino que además viene dotado de una operación denominada corchete de Lie. Entonces aquí me vais a dejar que haga una pequeña sutileza que creo que va a ser muy interesante. A ver, normalmente el corchete de Lie se expresa como un corchete, una coma y otro corchete. Eso es lo que vamos a hacer siempre. Pero yo creo que para entender bien el concepto de lo que es una álgebra de Lie, vamos a introducir primeramente y supertemporalmente otro símbolo para que creo que insisto que se va a entender mucho, porque si no es que se puede confundir con el conmutador, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que nos vamos a ahorrar si pongo pues cualquier símbolo, no sé qué símbolo puedo poner. Pues no sé, una estrella, por ejemplo. ¿Vale? Insisto que este símbolo no es el símbolo oficial para un corchete de Lie. Solo lo vamos a utilizar un momento de nada para que quede lo más claro posible. Pues bien, los espacios vectoriales, enseguida hacemos un repaso ultra rápido de lo que es, porque seguramente todos tenéis en la cabeza pues los típicos vectores de toda la vida, que efectivamente forman un espacio vectorial, pero no son los únicos ni mucho menos. El espacio vectorial es un concepto mucho más genérico. Enseguida vamos a eso, pero vamos a ver esta operación definida sobre este espacio vectorial, que de momento le ponemos con una estrellita,
y que se llama corchete de Lie y que es temporal, este símbolo, enseguida lo cambiamos por el oficial, tiene que cumplir una serie de propiedades. La primera es la bilinealidad. ¿Qué nos dice? Que, por cierto, vamos a llamar a los elementos de este espacio vectorial, pues A, por ejemplo. Vamos a llamar a estos señores. Pues bien, un cierto numerito por un vector, entre comillas, porque no estoy hablando ahora de vectores de toda la vida, sino en genérico, más otro número por otro, entre comillas, vector, operado con la estrellita, con otro, entre comillas, vector, pues bien, va a dar el primer número por el producto A con C, ¿vale? Más el siguiente número, lambda 2, que en general será un número complejo, multiplicado por el producto B con C. Y al revés, si tenemos C multiplicado con la estrellita esta, multiplicado por una combinación lineal, pues esto nos va a dar algo parecido a esto, pero esta vez la C, la B y la C estarán al revés. Es decir, será C por A y C por B. Pues bien, esto es lo que significa que la estrellita sea bilineal. La segunda propiedad que tiene que cumplir es que el vector A operado con la estrellita con B, y una vez hecho esto, operado con la estrellita con C más lo mismo, pero habiendo hecho un pequeño movimiento cíclico, es decir, que en vez de poner ABC ponemos A, B y volvemos a empezar C más otro movimiento cíclico o permutación cíclica si queréis, A, B, C, tiene que dar 0. Y esto seguro que suena porque esto es lo que la gente llama la identidad de Jacobi. Identidad con D. Por cierto, en los libros también podéis encontrar lo mismo, o sea, esta misma identidad, pero con los paréntesis, ¿vale? O sea, son completamente equivalentes. Y por último, se pide que esta operación corchete de Lie o la estrellita esta cumpla que un, entre comillas, vector por la estrellita, es decir, un vector multiplicado estrellitamente consigo mismo, esto dará 0 para cualquier vector de este espacio vectorial, por supuesto. Pues bien, esto es una álgebra de Lie. Voy a poner un ejercicio que es muy importante y muy sencillo, las dos cosas. El ejercicio consiste en demostrar que la bilinealidad y la propiedad 3 implican necesariamente que este producto estrellita es antisimétrico. Es decir, que A estrellita B es lo mismo que menos B estrellita A. Esto es un ejercicio, ya digo, muy corto, se hace en una línea o dos y es muy relevante porque esta es una propiedad, bueno, crucial. Vale, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es poner un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver con los grupos de Lie, pero sí que es una álgebra de Lie. Y eso hará que me asegure que se entienda perfectamente lo que es una álgebra de Lie. Y una vez hecho ese ejemplo, ya iremos a hacer otro ejemplo en el que comprobaremos que el grupo SO3 tiene asociada una álgebra de Lie. Y así también introduciremos la notación original o oficial, mejor dicho, de lo que es un corchete de Lie, que es con corchetes, no con una estrellita. ¿Vale? Así que vamos con el primer ejemplo. Vale, lo primero que tenemos que hacer es definir un espacio vectorial. Lo vamos a llamar V al conjunto de polinomios de grado 2 con coeficientes reales. Ax al cuadrado más bx más c. ¿Vale? Ya tenemos un conjunto y recordad que para definir un espacio vectorial necesitamos definir una suma de vectores y una multiplicación por un escalar. A ver, esto no sé si parece o no sofisticado, pero esto es una tontería. Esto es lo mismo que decir que si estamos en el colegio y definimos un vector como un par de números, por ejemplo 2, 3, pues y tenemos por ejemplo otro vector, el 1, 1, pues ya sabemos que hay definida una suma de vectores, que en este caso
tal como hacemos en el cole, pues sería 2 más 1, 3 y 3 más 1, 4. Es decir, que dados dos vectores del colegio, podemos sumarlos. Y lo de producto por un escalar es que si tengo, por ejemplo, 7 veces el vector v, pues esto será 7 por 2, 14 y 7 por 3, 21. Es decir, que podemos multiplicar un vector por un escalar. Pues bien, ahora como el tipo de, entre comillas, vectores son polinomios de grado 2, pues tenemos que decir exactamente qué entendemos por suma de polinomios y producto por un escalar de polinomios. Pues bien, esto es fácil porque vamos a definir la suma, en este caso, como la suma ordinaria de funciones, porque esto también es una función, un polinomio. Y esto exactamente lo mismo. La multiplicación ordinaria de números por funciones. Vale, entonces vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un polinomio p, que es, por ejemplo, pues venga, un numerito a1, x al cuadrado, más otro numerito real por x más otro numerito. Y luego tenemos otro polinomio que será, pues, por ejemplo, b1 x al cuadrado más b2x más b3. Pues la suma de dos vectores, en este caso será todo esto más todo esto, o sea que sacando factor común, tendremos a1 más b1 veces x al cuadrado, etc. Perfecto, esta sería la suma de vectores en este caso. Y lo del producto por un escalar, pues por ejemplo, si tenemos un escalar lambda multiplicado por el polinomio p, pues esto es multiplicar esta función por lambda. Perfecto, pues ya tenemos un conjunto y definidas dos operaciones. Pues bien, ¿es este conjunto junto con estas dos operaciones un espacio vectorial? Sí. Entonces no me voy a poner a demostrarlo explícitamente, pero sí que voy a recoger un artículo de Wikipedia en donde pone todas las propiedades de un espacio vectorial y vamos a comprobar así por encima que efectivamente se cumplen todas. Fijaos, nos dice, primera propiedad, tiene que ser conmutativa la suma, efectivamente. Si sumamos, o sea, en este caso tenéis que pensar que esta u y esta v son polinomios o si queréis funciones. La suma de dos funciones, no importa en qué orden estén, que va a dar lo mismo. Por tanto, cumple la propiedad conmutativa y la asociativa también. La suma de funciones da igual si sumas dos y luego el resultado lo sumas por la que queda o al revés. El elemento neutro es la función 0 y el elemento opuesto es pues menos 1 por la función. Y luego con respecto al producto, pues lo mismo. También se va a cumplir la propiedad asociativa, distributiva y tal. Es decir, estas propiedades, la 5, 6, 7 y 8, son las típicas que hacemos sin pensar, porque son del colegio. ¿Vale? Esto significa que si tengo una función y la multiplico por 8 y de lo que obtenga la multiplico por 5, pues es lo mismo que primero multiplicar 8 por 5 y lo que sea que dé, multiplicarlo por la función, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que trivialmente esto es un espacio vectorial. Perfecto, ya tenemos un espacio vectorial que es el primer paso para que esto sea un álgebra de Lie. Pero ahora vamos con el paso más interesante. El paso interesante aquí es que tenemos que definir la operación corchete de Lie, que momentáneamente, insisto, y solo momentáneamente, la estamos definiendo como estrellita. Claro, y ahora es donde viene la pregunta interesante. ¿Cómo tenemos que definir esta operación estrellita para que este espacio vectorial junto con esta operación sea efectivamente un álgebra de Lie? Bueno, pues os doy la solución. Si tenemos un polinomio de grado 2, por ejemplo este, a1x al cuadrado más a2x más a3, y queremos operarlo con la estrellita esta, con otro polinomio de grado 2, es decir, otro, entre comillas, vector. Déjame ponerle en vez de a, pues b, por ejemplo, porque son otros tres números, claro. b1, b2 y b3. Pues bien, lo que yo ponga aquí puede ser lo que me dé la gana. Lo que pasa es que si me invento cualquier cosa, entonces pues quizá esta estrellita no cumpla con las propiedades que necesitábamos. Recordad que necesitábamos que se cumpliera, que sea bilineal, que cumpla la identidad de Jacobi y que un vector o un polinomio estrellita por él mismo debe dar 0. Bueno, pues resulta que si lo defino así, bueno, aquí no sé si me va a caber, un momentito.
Muevo esto un poquito para acá, a ver si me cabe. Bueno, pues resulta que si defino la operación estrellita así, resulta que esto cumple las tres propiedades: bilineal, la identidad de Jacobi y que un polinomio estrellita por el mismo polinomio da 0. Y esto es el ejercicio que os planteo, que probéis. O sea, el ejercicio consta que, definida la operación estrellita de esta manera, que comprobéis que se cumple la propiedad 1, la 2 y la 3. Es decir, estas tres de aquí. Y por tanto, si se cumplen estas propiedades, significa que el conjunto o el espacio vectorial de los polinomios dotado de la suma ordinaria de funciones con el producto por un escalar también ordinario de las funciones y la operación estrellita definida de esta manera, eso es un álgebra de Lie. Y fijaos que aquí no he hablado ni de grupos de Lie, ni de generadores, ni de nada, en el sentido de que un álgebra de Lie tiene vida propia más allá de un grupo de Lie. Claro, la pregunta es, oye, pero a nosotros nos importa las álgebras de Lie en abstracto sin que estén conectadas con los grupos de Lie. Bueno, es una pregunta complicada porque a lo mejor sí que lo tenemos en cuenta en un futuro lejano, o quizá se esté teniendo en cuenta en alguna teoría que yo ahora mismo desconozco. Pero con respecto a lo que yo os quiero contar en teoría cuántica de campos, precisamente la potencia de las álgebras de Lie son aquellas que están conectadas con los grupos de Lie. Por tanto, vamos a hacerlo. Vamos a definir una álgebra de Lie a partir de los grupos de Lie, en concreto los grupos de Lie que están formados por matrices. ¿Vale? Por tanto, recordatorio, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de álgebra de Lie, pero en el siguiente sentido. 1. Que los grupos de Lie que vamos a proponer ahora están formados por matrices, y 2. Provienen de un grupo de Lie y por tanto eso nos va a delimitar cuál es el espacio vectorial en cuestión. Pues bien, vamos a actualizar esta definición de álgebra de Lie a justo lo que he dicho. Entonces, vamos a ver. Empezamos diciendo que el espacio vectorial que vamos a considerar es un conjunto de matrices que cumplan una condición que enseguida digo. Entonces esto es fantástico porque el conjunto de matrices junto con la suma ordinaria de matrices y el producto por un escalar de matrices, eso forma un espacio vectorial. Por tanto, eso ya solo por el hecho de ser matrices. Pero si añadimos una condición, bueno, pues de todas las posibles matrices que hay, cuando establezcamos una condición, eso nos va a definir un subespacio vectorial, que sigue siendo un espacio vectorial. Enseguida, como voy a poner un ejemplo, enseguida se entenderá. Si es que no se entiende lo que estoy diciendo, enseguida se va a entender. Bueno, pues resulta que cuando estamos trabajando con matrices, el corchete de Lie, o sea, la estrellita esta, coincide exactamente con el conmutador de toda la vida. Por lo tanto, vamos a ver cómo se expresa la bilinealidad en el caso, insisto, que estemos hablando de matrices y por tanto la estrellita es un conmutador. Entonces la estrellita la cambiamos por un conmutador y hacemos lo mismo aquí. Y la voy a cambiar en todos los sitios. Perfecto. Y si alguien se pregunta, oye, ¿por qué es el conmutador? Bueno, pues porque resulta que si los vectores de partida, los elementos del espacio vectorial son matrices, resulta que el conmutador es aquella, de hecho es la única, creo, esto no es seguro, pero sospecho que es la única operación, el conmutador, que cumple con el hecho de que sea bilineal, que cumpla la identidad de Jacobi y que cumpla que ha operado con ella misma de 0. Esa es la razón. Entonces fijaos que para definir el álgebra de Lie lo único que tenemos que tener en cuenta es cuál es esa condición. Es decir, de todas las posibles matrices que hay, ¿cuál es el subconjunto de matrices que tenemos que elegir aquí? Bueno, pues eso depende del grupo. Así que vamos a poner un ejemplo para que veáis, antes de generalizarlo y acabar el vídeo.
vamos a poner el ejemplo de SO3 y recordad que el grupo, déjame poner aquí grupo. El grupo SO3 tiene como elementos matrices que se pueden poner como la exponencial de menos i multiplicado por un cierto número real, la matriz J1 más otro número real por la matriz J2 más otro número real por la matriz J3. Y recordemos que J1 era y J2 y J3 eran. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es elegir el espacio vectorial. Pero esto es muy fácil porque lo que vamos a hacer es, vamos a elegir el espacio vectorial como el conjunto generado por la base J1, J2 y J3. A ver, pongo un ejemplo en R3, por ejemplo. ¿Vale? Volvemos al colegio y nos dicen R3 es un espacio vectorial. Muy bien. Pues yo siempre puedo considerar el subespacio vectorial generado, por ejemplo, pues por el vector 1, 1, 0, 1, 0, 1, por ejemplo. Y entonces decir que si por ejemplo este subespacio vectorial le llamo V, bueno, pues entonces sé que un vector que sea combinación lineal del primer elemento de la base más otro número, lambda 2, por el segundo elemento de la base, sea cuales sean estos dos números, el resultado va a pertenecer a V, porque así es como hemos definido V, que es cualquier combinación lineal de esta gente. Definido de esta manera, siempre sabremos que el conjunto generado por estos dos va a satisfacer las propiedades de un espacio vectorial. Luego es en sí un espacio vectorial. Pues aquí es exactamente lo mismo. El papel de estos dos vectores, que serían como la base, digamos, de ese nuevo espacio V, pues aquí ese papel lo van a jugar J1, J2 y J3. Y claro, uno se tiene que preguntar si J1, J2, J3 van a ser o no linealmente independientes. Y efectivamente siempre lo van a ser, siempre y cuando los construyamos a partir del método que di, no sé si en este capítulo o en el capítulo anterior. ¿Vale? Los generadores siempre van a ser linealmente independientes y por tanto forman una base de un espacio vectorial, concretamente de un subespacio vectorial. Por tanto, imaginaos que yo me pregunto, cojo una matriz cualquiera, en este caso son matrices 3×3, porque las matrices azules los generadores son matrices 3×3 en el grupo SO3, pues imagina que cojo una matriz cualquiera, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y si llamo a este espacio vectorial V, por ejemplo, la pregunta ¿es esta matriz un elemento de V? Esta matriz me la acabo de inventar. Bueno, será un elemento de V si es posible encontrar una combinación lineal de J1, J2, J3 y, esto es importante, estas lambdas pueden ser complejas, ¿vale? Porque el álgebra de Lie se define sobre el cuerpo de los números complejos. Pues bien, si soy capaz de encontrar tres números complejos tales que haciendo esta combinación lineal me dé esta matriz, pues entonces esta matriz pertenecerá al espacio vectorial. Bueno, si lo probáis veréis que es imposible. En este caso, no pertenece a V. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque tanto J1, J2, J3 no tienen elementos diferentes de 0 en la diagonal y por tanto es incapaz de generar un número que no sea 0 en la diagonal. Por eso digo, a pesar de que las matrices forman un espacio vectorial, para formar un álgebra de Lie no cogemos el espacio vectorial de todas las matrices 3×3 hermíticas, no, solo aquellas que sean combinaciones lineales de los generadores, es decir, un subespacio vectorial. Bueno, ya veis que estoy dando vueltas todo el rato a lo mismo, de esta manera aclarar todas las posibles dudas que os puedan salir, porque a lo mejor yo no me estoy explicando bien. Muy bien, esto en cuanto al espacio vectorial, perfecto. Y ahora viene la operación estrellita. Claro, la operación estrellita os he dicho que era lo mismo o la adoptábamos como el conmutador cuando estemos trabajando con matrices. Y como estamos trabajando con matrices, pues ahora las estrellitas son los conmutadores. Vale, por tanto,
ya borro la estrellita. Ahora nuestra operación, el corchete de Lie, será el conmutador. Entonces vamos a coger un par de vectores de este espacio vectorial. Por ejemplo, podemos coger uno de ellos como diciendo, bueno, pues una matriz que sea, por ejemplo, no sé, J1 menos J2, es decir, cualquier combinación lineal. Y vamos a coger otra matriz, o sea, otro, entre comillas, vector, que sea, por ejemplo, J1 más J2. Vale, entonces vamos a hacer el corchete de Lie o el conmutador de estas dos, que esto es lo mismo que hacer el conmutador de J1 menos J2 con J1 más J2. Y entonces, aprovechando las propiedades que tiene el conmutador, sabemos que esto va a dar el conmutador de J1 con J1, es decir, este con este, más el conmutador de J1 con J2, menos, porque aquí hay un menos, J2 con J1, menos otra vez J2 con J2. Y sabemos por las propiedades, en concreto por la propiedad 3, esta de aquí abajo, que el conmutador de cualquier matriz consigo misma es 0. Pues esto va a dar 0, esto también. Y además sabemos que el conmutador es antisimétrico, por lo tanto podemos invertir el orden de este conmutador y cambiar el signo. Por tanto aparecería este con el mismo 2 veces ese. O sea que esto al final nos da 2 veces este conmutador. Así que borro todos los pasos intermedios y en este ejemplo resulta que da esto, momentáneamente. Y si nos acordamos de hace unos minutos, vimos que el conmutador de J1 con J2 daba I J3, pues resulta que esto nos va a dar 2 veces I J3. Es decir, que esto da 0 veces J1 más 0 veces J2 más 2I veces J3. Y esto es tal como esperábamos, porque esto de aquí, como os he dicho hace un momentito, esto es una operación interna, que quiere decir que si escogemos dos, entre comillas, vectores de este espacio vectorial, esta operación nos devuelve una combinación lineal de J1, J2, J3, o sea, un vector del mismo espacio vectorial. Y no sé si lo he dicho ya o no, pero lo vuelvo a decir, si alguien se sorprende de que aquí aparezca una I, recordad, este espacio vectorial o este álgebra de Lie lo definimos sobre un espacio vectorial sobre el cuerpo de los complejos, por lo tanto pueden salir complejos sin ningún problema. Entonces, si rebobinamos un poco, fijaos que cuando estamos haciendo esta operación, al final, por muy rara que sea esta combinación lineal de J1, J2 y J3, que en este caso no hay 3, pero bueno, al final siempre podremos expresar por las propiedades del corchete de Lie, podemos expresar todo como combinaciones lineales de corchetes de J1 con 1 o J1 con 2 o 2 con 3, etcétera, etcétera. Es por eso que es tan relevante saber cómo conmutan los generadores. Voy a ponerlo otra vez, JI, J, I, epsilon y JK, JK. Ojo, esto es solo si estamos hablando del grupo SO3, ¿eh? Y por tanto, conocer cómo conmutan los generadores es prácticamente conocerlo todo. Es por eso que la gente normalmente a los números que están entre la I y los generadores, después de haber hecho un corchete de Lie, a eso se le llama F, I, J, K y se le llama constantes de estructura del grupo. Y por si las moscas, déjame deciros una sutileza, y es que, como veremos cuando hablemos del grupo SU3, esto simplemente es un pequeño avance para que no haya un malentendido. Porque aquí podría parecer, con este ejemplo que acabo de poner, que si tengo un generador, el T1, por ejemplo, y lo conmuto o hago el corchete de Lie con el 3, pues esto va a salir I veces un número
y algún otro t, yo que sé, 2, por ejemplo. Pero ojo, esto no es verdad en general. Aquí sí. Va a aparecer i un número y el j que no esté aquí. Pero en general lo que va a pasar es que cuando tengamos unos cuantos generadores, t1 hasta tn, lo que va a pasar es que si hago el conmutador de t el que sea con otro t, pues aquí lo que va a pasar es, aparte de la i, pues aquí tendremos un cierto número que, como veis, le llamamos f. Y como tenemos aquí la i y la j arriba, pondremos la i y la j arriba, estos índices. Esto no significa elevado, es simplemente índices. Y luego aquí pondremos 1 y aquí pondremos t1. Pero después, posiblemente pueda aparecer otro número que le llamamos ij aquí arriba, pero ahora con un 2, multiplicado por el generador t2. Y así hasta el número de generadores que tengamos. En este caso hemos dicho que tenemos n, ¿no? Por ejemplo. Ojo, no estoy hablando de SU3, estoy hablando en general ahora. En general, en cualquier grupo, el conmutador de dos generadores no da uno solo. Puede ser la suma de dos o la resta de tres de ellos o este multiplicado por 4 menos dos veces el otro. En fin, lo que es seguro que va a pasar es que va a ser una combinación lineal. Es decir, no os dejéis engañar por el caso sencillo de SO3 en el que aparentemente no hay una combinación lineal, que parece que solo hay uno. No. Y ahora vuelvo otra vez al grupo SU3. Ya veréis que en el grupo SU3, cuando lo explique, veréis que hay algunos conmutadores que dan la suma o la resta de 2. ¿Vale? Por tanto, la forma compacta de poner esto que acabo de poner aquí, pues sería que en general el conmutador, déjame poner en vez de i una a, el conmutador de un generador TA y otro TB, pongo A y B en vez de IJ porque eso también lo ponen muchas veces los libros. Aparte a nosotros nos va a ir especialmente bien porque recordad que todo este rollo que estoy haciendo es para poder seguir con Jan Mills. Y si os acordáis elegimos las A's, B's, C's, etcétera, para cuando estábamos hablando de matrices M o en este caso de los generadores, pero bueno, está relacionado, para distinguirlo de los índices Lorentz, que eran mu, nu, etc. ¿Vale? O sea, que dice que en algunos libros encontraréis Is, J's, K's y en algunos otros libros A, B, C, D es lo mismo. Quiere decir 1, 2, 3, 4, 5 hasta N. Pues bien, en general, como digo, va a pasar esto, o sea que de forma compacta podemos decir que esto va a ser I veces el sumatorio para C desde 1 hasta N de estas constantes de estructura que serán F, en este caso como tenemos A y B, pues A, B, y esta C la ponemos aquí y aquí T, C. Pero claro, alguien, igual ya lo he dicho y soy repetitivo, pero alguien puede decir, pero un momento, ¿por qué pones esta C aquí abajo y por qué no las pones todas arriba, etcétera, etcétera? Bueno, lo primero que tengo que decir es que es exactamente lo mismo poner ABC que A, B y el C abajo, o la A, la B y la C aquí abajo, o esta abajo, esta arriba y esta abajo. Es lo mismo, no cambia absolutamente nada, es el mismo número. No hay un cambio de signo, no hay ninguna métrica, ni hay nada. La razón de por qué pongo la C aquí abajo es para poder eliminar este sumatorio y poder utilizar el criterio de Einstein. Es posible que esto ya lo haya dicho y sea muy repetitivo. Pero como es importante, pues mira, no va mal decirlo otra vez. Pues bien, para cerrar este capítulo larguísimo, hago un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar ya en el capítulo siguiente. En el capítulo siguiente voy a introducir el grupo, todos son grupos del I, grupo U1, después el grupo SU2 y el grupo SU3, a partir de la definición. Y hablaremos de lo mucho que se parece el grupo SU2 al grupo SU3. En concreto, van a tener, como ya veis aquí, van a tener el mismo álgebra. Estrictamente SU2 y SU3 no son el mismo grupo, no son isomorfos, ¿vale? Pero sí que tienen el mismo álgebra, ¿vale? Y ya hablaremos un poco más sobre eso en el próximo capítulo, pero creo, si los cálculos no me fallan,
que en el próximo capítulo, una vez hayamos visto el SU2, SU3 y el U1, ya por fin podremos volver a nuestro querido Jan Mills, que lo tenemos por ahí abandonado, pero es maravilloso. ¿Por qué? Pues porque lo dejé justo en el momento cumbre para que una vez hecho todo este rollo ya podemos retomarlo porque lo tengo todo preparadísimo. Será solo una cuestión de sustitución, ¿vale? Por tanto, no os penséis que ahora de Jan Mills voy a tirarme pues otros 7 capítulos más. No sé si será 1 o 2, pero serán poquitos, porque insisto que ya lo dejé todo preparado para seguir con eso. Vale, pues creo que no me dejo nada. Bueno, y si me dejara algo ya lo diría en el capítulo siguiente. Pues muchas gracias por ver estos vídeos y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.